tiene dimensión, hermano, no tiene profundidad, no tiene altura, no tiene anchura. Es algo tremendo que no podemos nosotros dimensionar, el tremendo amor que Dios tuvo para con su criatura, que envió a su Hijo, envió la palabra, Cristo hecha carne, la palabra hecha ser humano, para poder anunciar el Evangelio, la buena nueva. Y la buena nueva es Cristo. Y esa encomienda, queridos, y yo quiero que la podamos entender, está bajo nuestra responsabilidad. Dios nos dio la responsabilidad de anunciar el Evangelio, de anunciar a Cristo. La palabra es Cristo. En el principio los cielos y la tierra fueron creadas por la palabra, fueron creados por Dios, fueron creados por el Señor. Pero también no es menor que, estando nosotros con una responsabilidad de anunciar el Evangelio, solamente estemos esperando ciertos días, ciertas fechas, ciertas oportunidades para poder comunicar el Evangelio, para poder mostrar a Cristo a las naciones, o a nuestros vecinos, o a nuestra familia. Cuando hay mucha gente que se pierde, mucha gente que todavía no ha escuchado el mensaje de salvación, en la profunda, digo yo, porque yo creo que todas personas, sí, si usted le habla de Dios, dice reconocer que hay un Dios, pero hay algo más profundo en aquello. Y hay mucha gente que se pierde, mucha gente que no tiene acceso al mensaje de salvación. Es más, Pablo, cuando le escribe a los judíos en Roma, a los nuevos creyentes en Roma, él les hace una llamada de atención, que esa llamada de atención, queridos, es para nosotros también hoy día. ¿Por qué no? Esa llamada de atención cobra vigencias. Romanos capítulo 10, verso 14, verso 2 incluso, cuando primero, basándose en el Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo, Pablo dice, porque ya no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea, aquí no solamente, y este es el gran misterio revelado, que el Cristo encarnado, la salvación, la palabra hecha hombre, no solamente era para el pueblo judío, sino para todo aquel que en él cree. Es para el creyente. Por eso Pablo quiere dejar muy en claro esta situación, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es glorioso, esto es maravilloso. La oportunidad que se pierde el hombre de obtener la salvación por no invocar el nombre de Cristo, por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Pero Pablo dice, y es una llamada de atención, porque el verso 14 dice que hay algo que no se está haciendo y que estas personas obviamente desconocen, porque el mensajero no está entregando el mensaje, el trabajador no está haciendo su trabajo, no estamos haciendo la pega. El verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No pueden invocar en alguien que no hayan creído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y aquí está el trabajo del anuncio del nacimiento. Y no solamente el nacimiento virginal en María, sino el nuevo nacimiento que se provoca en el ser humano cuando acepta a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Así que aquí viene la receta para el que no cree. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está la clave de todo. Ellos tienen que escuchar la palabra de Dios.
Pero para que ellos puedan escuchar, nosotros tenemos que entregar el mensaje de buenas nuevas. Y ahora cuando se acerca la Navidad, el natalicio, el nacimiento de este Salvador del mundo, que va a llegar el momento en que sí va a venir con la espada desenvainada arriba de un caballo blanco a juzgar a las naciones con su pueblo. Pero en aquel entonces se esperaba un Salvador de igual manera, pero al Padre le plació enviarlo en la figura de un pequeño bebé a un humilde pesebre en una humilde ciudad, con un mensaje a una humilde mujer, a una jovencita llamada María. Ahí comienza el génesis de todo esto. El mensaje es traído por un ángel. Quiero que me acompañen ahí a Lucas capítulo 1. Vamos a ver algunos versículos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas capítulo 1, y vamos a ver cómo el ángel visita a esta joven niña para decirle que el Espíritu Santo concebirá en ella un bebé que salvará a la humanidad. Lucas 1, verso 26, anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Un saludo especial, es una salutación, algo que no se esperaba. No es el típico hola, ¿cómo estáis? Y nos cruzamos en la calle con alguien conocido o semi-conocido y le hacemos ese saludo. Hola, ¿cómo estáis? Ni siquiera esperamos que nos diga cómo está, seguimos caminando, ¿cierto? Acá hubo algo especial, fue un saludo diferente. Y más encima ella se extrañó, se asombró. Yo creo que hasta se espantó. Tuvo temor, porque la Escritura lo dice, no temáis, le dice. Tiene que haber sentido temor ante la presencia de este enviado que le decía que iba a tener un hijo. Ahora, si vemos ahí en el verso 26, comienza diciendo al sexto mes. ¿Qué tiene que ver el sexto mes? ¿Por qué el escritor Lucas lo toma en consideración esto, de decir al sexto mes? Bueno, esto lo conecta con la historia de Elizabeth, María y Elizabeth, porque Elizabeth ya estaba en su sexto mes de embarazo. Era el sexto mes de su gestación con un bebé que sería conocido como Juan el Bautista. ¿Están poniendo atención, cierto? Amén. Es importante e interesante que podamos conocer el génesis de todo esto para poder hablar a nuestros amigos, a quien tengamos que entregar el mensaje, con un conocimiento de causa. Entonces, el ángel viene al sexto mes donde María, y por eso él relata Lucas diciendo al sexto mes se le aparece el ángel a María, haciendo alusión al embarazo que tenía Elizabeth, donde vendría un niño que prepararía más adelante el camino al Mesías. Y por eso es importante entenderlo. Alguien tiene que anunciar algo. O usted cuando va a ver a una autoridad, e incluso ni siquiera una autoridad, vaya a ver a alguien en una oficina, hay alguien que tiene que anunciarle. No puede llegar y usted entrar, no puede llegar y aparecer, ¿cierto? Es parte del protocolo. Y aquí se da una situación similar. Entonces, Juan nacería 6 meses antes que Jesús. Sería el precursor de Jesús. Antes de Jesús caminaría por el desierto, alimentándose con bayas, con frutos silvestres,
vestido con un cuero de animal y anunciando el reino. Arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se acerca. Ese era el mensaje. Arrepentidos y convertidos. Entonces el mensaje de Juan era el arrepentimiento, queridos. Y el mensaje sigue vigente hasta hoy. Arrepentirse y convertirse. Dos cosas distintas que van de la mano pero que son diferentes. El arrepentimiento y el convertimiento. Lastimosamente muchos quedan solamente en el arrepentimiento, pero aún todavía no se han convertido. No han sido hechos criaturas nuevas. ¿Por qué lo digo? Porque una criatura nueva, un bebé, habla distinto, camina diferente, se comporta de una manera distinta al viejo hombre. Y a veces hay muchas evidencias que seguimos siendo viejos hombres y no hemos recibido el nuevo nacimiento, por lo tanto no hay un convertimiento. Juan prepara el camino para Jesús. Juan, el mensaje de Juan era al pueblo directo de Israel, el arrepentimiento y el bautizarse. Juan predicaba el bautismo, no como salvación, sino que como testimonio que habían creído, que habían judíos creyentes. Ese era el mensaje de Juan. El ángel Gabriel, que hace mención en la Escritura, es el mismo ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías, papá de Juan. O sea, Juan llega de una manera natural, biológicamente hablando, llega por una concepción de un acto sexual entre Elizabeth y él, a diferencia del anunciado Jesús que vendría concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer llamada María. Entonces el mensaje le es entregado a Zacarías, respetando quizás lo políticamente correcto de aquel entonces, en que la mujer no era tomada en cuenta, sino que el que se la llevaba era el varón. Por lo tanto, el mensaje del ángel llega al varón, a diferencia de María. El esposo de Elizabeth. Aquí hay conexiones. Si nos vamos al verso 19 del mismo capítulo 1 de Lucas, dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Aquí está el nombre del ángel. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahí viene toda la historia que este hombre quedó mudo, perdió el habla. Quedó mudo porque ve al ángel y ve a su mujer que ya es vieja, que es adulta. Aquí hay otra conexión también, que no podría tener hijos. ¿Cuál es la conexión? Que ella siendo adulta, siendo mayor, siendo ya viejita, no podía tener hijos, y María siendo virgen tampoco podría tener hijos. Entonces hay una anunciación aquí, hay una conexión en estas historias. La historia de la anunciación a Zacarías precede entonces también en la historia de la anunciación del embarazo a María. Se está poniendo buena la historia. La historia de Zacarías se parece mucho también cuando se anuncia a Abraham del nacimiento en su mujer, que también era mayor. Así que no temas, estás en tiempo todavía de tener hijos. Tu confianza debe estar puesta en Él, el autor de la vida, nada más. Tú déjate querer, déjate llevar. Así es que lo que sucedió con Sara, lo que sucedió con Abraham, ahí usted se va al Génesis 18, en los primeros versículos está toda la historia. Ellas habían pasado ya la edad de tener hijos. Ya tanto Sara como Elizabeth no podían tener hijos. Y también hay otra conexión ahí, porque Sara, ¿cierto? Cuando escucha el mensaje entregado a Abraham, dudó. Y acá fue al contrario. Zacarías, cuando escuchó el mensaje, también dudó. Por eso es que se enmudeció. También hay una conexión ahí. Dudaron.
Entonces, la historia de Zacarías se parece también mucho a la anunciación a María, porque lo dije, ni Elizabeth, la esposa de Zacarías, ni María eran candidatas realmente a la maternidad, ninguna de las dos podía quedar embarazada. Elizabeth era mayor, ya tenía muchos años, así que se requería verdaderamente de un milagro para que pudiera dar a luz un bebé, siendo mayor, ¿cierto? Y María es una virgen, o sea, no una virgen para venerar, sino que no había tenido relaciones sexuales con varón, por lo tanto estaba virgen, así que ella tampoco, o sea, yo creo que ella requería de un milagro aún mayor todavía, para quedar embarazada. Y este relato, el escritor de Lucas menciona en este suceso que María estaba comprometida con José de la casa de David. Verso 27 dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. María. Entonces, esta breve mención, querido, es todo el crédito que a José se le da en este relato. ¿Me escuchan, cierto? A José se le da solamente esta mención en la película, nada más, no hay más participación de él en esto. Algo admirable, dado que Jesús trazará el linaje hasta David, o desde David hasta José. Ahí viene el linaje del Hijo de Dios. Sin embargo, el Evangelio de Lucas, María se lleva el papel protagónico, el papel principal de este acontecimiento. ¿Ya? José, un papel secundario ahí, no muy tomado en cuenta, muy diferente en el Evangelio de Mateo, que comienza con una larga genealogía de José y registra el intento de darle José a ella, dejarla secretamente por lo que estaba pasando. Una decisión que al final es revertida porque el ángel le dice: no, tu mujer no ha tocado varón, sino que va a ser concebida por el Espíritu Santo. Así que tranquilo, siga al lado de ella, apoyándola. Y eso es admirable, hermanos, porque en una sociedad patriarcal de aquel entonces, una mujer tendría que haber sido apedreada al estar embarazada, no de su marido. ¿Cierto? Así es que también es complejo en esa sociedad patriarcal que María esté al frente de la situación, que sea más considerada María en el centro de esta historia y no José. Recuerden que cuando se hablaba de los censos se hablaba de los hombres, sin contar las mujeres y los niños. Cuando se habla del periplo del pueblo de Israel en el desierto, se menciona a los hombres, la cantidad de hombres, más mujeres y niños. Entonces, era una sociedad patriarcal demasiado machista. Demasiado machista. ¿Por qué? Bueno, de alguna manera las mujeres eran comprometidas a una edad muy temprana. Por eso José ya estaba destinado a ser su esposo. Y María estaba todavía en sus años de adolescencia. Era una jovencita. Bueno, se esperaba que en el transcurso del año pudiese casarse. Ella era joven. Una niña joven que probablemente seguía viviendo con sus padres. No tenía hogar todavía con José. Se esperaba quizás la boda más adelante. Y el ángel se dirige a María con estas palabras: Chaire checa rito nene, que en la traducción de la Reina Valera 60 quiere decir salve muy favorecida. El Señor es contigo, le asegura el ángel. El Señor es contigo. Lucas no cita referencias como lo hace Mateo. Las palabras del ángel nos recuerdan también las palabras de Dios a Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo 3, capítulo 12. Cuando el Señor le habla a través de la zarza y le dice: yo seré contigo. Lo mismo que le entrega a María:
yo estoy contigo, el Señor es contigo. ¿Qué es lo que le dijo a Gedeón en Jueces 6:12? Un hombre que no fue a la guerra, que estaba escondido detrás de la falda de su mamá y de sus hermanas, procurando recoger el trigo para que los madianitas no se lo roben. Se le aparece el ángel y el ángel le dice a él: oye, no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte, hombre esforzado y valiente. Lo mismo que le dijo a Jeremías 1:8. Es lo mismo que le dice el Señor a ustedes que probablemente están con temor y dicen: no temas, yo estoy contigo. Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo, no te dejaré, no te desampararé. ¿Por qué no tomarnos de esa palabra ahí? Así como Josué, así como Gedeón, así como Jeremías, así como Moisés, como Abraham, que salió incluso sin saber a dónde iba. ¿Por qué nosotros no tomarnos de esta poderosa palabra? Yo estoy contigo. Amén. Y estaré hasta lo último de los tiempos. No te dejaré, no te desampararé. Amén. Esto es hermoso, hermano, es glorioso, es maravilloso. Tenemos que entender que el Dios creador de los cielos y de la tierra está con nosotros, en nosotros, y es por nosotros. Amén. ¿Lo entendieron o no? No es un trabalengua, hermano, es la verdad. Y eso es lo que tenemos nosotros que creer. Bueno, volvamos a la historia, imaginémonos el cuadro de nuevo. María está perpleja, seguramente porque en el cuarto de un nada aparece un ángel. ¿Qué nos pasaría? Lo voy a involucrar. ¿Qué nos pasaría si en nuestro cuarto se nos apareciera un ángel? Yo probablemente quedo mudo. Sería lo mínimo que me podría pasar. Quedaría mudo. Bueno, María está perpleja, asombrada, temerosa ante la imagen de un mensajero, de este ángel, tanto por su presencia como por las palabras que le dice. Si son dos situaciones ahí que María tiene que considerar: las palabras que le dice y la presencia del ángel en su pieza, en su cuarto. Ahí en ese pequeño pueblo donde vivía María, yo creo que no se veía frecuentemente con hombres. No. Saldría en las tardes, no sé. Por eso es que cuando Jesús se encuentra con la mujer de samaritana, era extraño ver a una mujer a esa hora del día en el pozo. Entonces, me imagino que María también no tendría mucha conexión con los otros loros del pueblo, con los jovencitos del pueblo. Entonces, mucho menos que se le aparezca ahí inesperadamente esta figura. ¿Cómo se vería el ángel? ¿Como un hombre así, vestidito, o con sus alitas? No lo sabemos. Porque esto de que nosotros nos imaginamos con una aureola, rubio, bonito, túnicas blancas, y de alas hermosas, es parte también de nuestra cultura evangélica, ¿ya? Porque hoy día pueden haber ángeles sentados aquí en este lugar y la apariencia es hermosa como ustedes, mujeres, o hermosos como ustedes, varones. Amén, claro que sí, claro que sí. Entonces Lucas dice que María estaba anonadada de Gabriel. Gabriel le dice: Chaire checa rito menes, salve, muy favorecida eres tú entre las mujeres. Hay que tener en mente que María es una mujer que está en un medio pueblo, por lo tanto ella también era como una media mujer, o sea, en el sentido no muy conocida, hasta incógnita se podría decir, una don nadie en medio de un pueblo casi nada. Pero hay una cosa interesante: Dios no la prepara para la aparición del ángel. Dios no la prepara, no le dice: mira, en un sueño revelador voy a enviar un ángel, tú vas a tener un bebé. No, Dios no la prepara a María para tener este encuentro con el ángel, pero envía el ángel para prepararla para lo que había de venir.
¿Se entendió, cierto? Sí, amén. Sí. Dios manda al ángel para preparar a María, aún no habiendo preparado a María para poder tener este cuadro asombroso, maravilloso, sobrenatural de este encuentro tan particular. Por eso es que se sorprende. Salve muy favorecida. Seguramente María también en el cuarto, y lo podemos imaginar, porque yo siempre trato de imaginarme el cuadro. En ese cuadro no solamente estaba perpleja, turbada, sino que estaba mirando alrededor por las palabras que decía el ángel, si eran para ella o para alguien más en el cuarto. Pero ella sabía que estaba sola, por lo tanto las palabras eran para ella. María. Por eso ella dice, ¿qué salutación será esta? ¿Qué pasa? ¿Por qué me merezco yo esto? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Por eso, de lo más humilde, hermanos, de lo más sencillo de un pueblo, porque el Padre podría haber enviado esto al templo de Jerusalén, al templo de Salomón, al templo magnífico. ¿Por qué? Porque venía el Rey de Reyes y Señor de Señores a la tierra. Hubiese mandado todo un protocolo, así cuando vino hace poquito el presidente Boric, todo un protocolo, porque un ser humano carnal, igual que nosotros, claro, más pecador que nosotros, sí, lo digo con responsabilidad, pero todo un protocolo, porque es una tremenda autoridad, es el presidente de nuestra nación, nos guste o no nos guste. Pero venía el Hijo de Dios. ¿Por qué no venir en un palacio con trompetas y todo una alfombra roja y los mejores banquetes y la mejor cama? La super king. Pero nació en un humilde pesebre, en un humilde pueblo, anunciado a unos humildes pastores, engendrada en una humilde niña. Dios haya gracia en los humildes, hermanos. Amén, Señor. Dios haya gracia en el corazón humilde, no en ese corazón altivo, orgulloso, que se cree que yo tengo más y que mira por encima del hombro. No, Dios resiste a esas personas y las mira de lejos. A Dios le agrada y hace cosas maravillosas con personas humildes, que se dejan usar también. Porque María, aunque estaba perpleja, un poco asustada, temerosa, no rechazó el mensaje del ángel. No lo rechazó. Veamos qué es lo que dice Lucas 30:33, donde le dice que va a concebir un hijo. Lucas, primer capítulo, del 30 al 33, dice: entonces el ángel le dijo a María, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué había hecho María para hallar gracia delante de los ojos de Dios? No nos compliquemos, hagamos lo que tenemos que hacer. Simplemente hagamos lo que tenemos que hacer. Y dice el 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Salvador. Porque Salvador es Jesús. Lo mismo que Josué, Salvador. El ángel le dice, y Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. El reino permanecerá inamovible. ¿Y sabe qué? ¿Querer que le diga algo? Nosotros somos conciudadanos del reino. Amén. Maravilloso. Eso es maravilloso. Eso sería como para decir, ¡wow! Somos conciudadanos de aquel reino. María, no temas, le dice el ángel. Zacarías tuvo miedo del ángel. Ella también estaría temerosa. Tendría miedo. El temor es apropiado, hermano, delante de la presencia de Dios. No podemos estar ahí arrogantes así. No, temor en nosotros tiene que haber.
Ese temor reverente, no de miedo, no, ese temor reverente, sabiendo que es Dios, sabiendo lo que está hablando es la palabra, y la palabra es encarnada en Cristo, Cristo en nosotros, por lo tanto tenemos que estar siempre predispuestos a escucharle con temor y temblor, para que Él hable a nuestro corazón y tengamos entendimiento de lo que tenemos que hacer. No temas. ¿Sabes por qué no debes de temer? Porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Yo creo que cualquier mujer que le digan eso es como para que se quiebre. Has hallado gracia delante de los ojos de Dios y Dios te tiene aquí porque halló gracia en ti. Simplemente así. Antes era una don nadie. ¿Quién eras tú? Pero Dios te ha considerado, Dios te ha mirado. Y hallaste gracia delante de los ojos del Señor y el Señor es contigo, por lo tanto no temas. Continúa. Nada se dice de la fe o el carácter de María, a diferencia de Zacarías y Elizabeth, que habla que eran religiosos, que ellos sí estaban ahí, venían todos los domingos a la iglesia a escuchar el mensaje del pastor Marco, estaban ahí, llevaban una vida de devoción. Pero de María no se dice nada de su peregrinaje religioso. No se dice que ella iba con sus padres o que ella iba a la sinagoga a escuchar el mensaje. No se habla nada. Si María aparece simplemente cuando aparece el ángel Gabriel. No antes. No antes. Entonces no nos menospreciemos, hermanos. Eso es parte del mensaje. No te consideres menor a otros. Algunos serán nombrados por algo bueno, pero tú espera pacientemente en el Señor. Y a su debido tiempo Dios te exaltará. A su debido tiempo. Por eso dice que no es bueno de repente procurar los mejores asientos adelante para ser visto de todo y a voz de cuello, pararse en las esquinas como lo hacían los fariseos, como lo hacían tipos entendidos. Y oraban fuertemente, agarraban vestidos, se vestían de cilicio para ser de todos vistos. El Señor dice, bueno, ellos tienen ya su recompensa, el aplauso de la gente, pero no la bendición de Dios, no la gracia del Señor. El Señor te quiere ver en tu cuartito, humilladita, humilladito, pies al suelo, corazón hacia el Padre, orando y dando gracias. Y a veces cuando ni siquiera tenemos que decir, simplemente escucharlo hablar a Él. Porque en el silencio también va a haber un diálogo. También hay un diálogo ahí. Le llamará Jesús. Tú eres favorecida porque has sido escogida. María no fue escogida porque se ha ganado el favor de Dios. Y algunos en las iglesias piensan eso, aquí hay que hacer muchas cosas para poder ganarse el favor de Dios y... No, María simplemente no es escogida porque se haya ganado el favor del Señor, porque llegaba a la iglesia temprano, porque ayudaba a hacer el aseo, porque recogía la ofrenda, porque oraba bonito, porque cantaba hermoso. No habla la Escritura para nada de eso, sino que es favorecida porque es escogida. ¿Me entendió? Ella es favorecida porque es escogida. No es escogida porque haya sido una favorita. ¿Ya? Nada se dice de esta fe, pero bueno. Jesús, más adelante, y lo podríamos parafrasear con esto, cuando Jesús dice que los primeros y los primeros postreros. Los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Bueno, el ángel le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Si ustedes leen bien el Evangelio de Lucas, muchas veces usa la palabra Altísimo este escritor para referirse a Dios mismo. Así que el Hijo del Altísimo es igual al Hijo de Dios. Es Dios mismo encarnado. Es el nombre que se usa para el Señor. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Este es el cumplimiento, hermano, de una promesa que Dios le hizo a David.
Recordemos que David quería construir el templo cuando trae todo el arca y lo trae a Jerusalén y quiere construir el templo. Y aún estando anciano tenía el deseo de construir el templo, pero el Señor le dijo: a ti no te será permitido, tú has derramado mucha sangre. Pero tu hijo, él será el hombre que construirá el templo. Dios le prohibió a David construir el templo, aunque el Señor le dijo que él quería una casa. Yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Naturalmente nosotros pondríamos los ojos en Salomón, pero esta expresión, hermano, si usted la lee con mucho cuidado y con revelación del Padre, se va a dar cuenta que está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque si hacemos una comparación con lo que sale en el 2 de Samuel y este mensaje de Lucas, muestran que el Señor no estaba mirando a Salomón. Dios estaba mirando a Cristo, aunque Salomón edificó el templo terrenal. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Él habitará en tabernáculos hechos por mano de hombre? Entonces, saquemos las conclusiones exactas. Estaba mirando a Cristo, a su Hijo. Claro, según la Biblia, fue un templo de Jerusalén que construyó bajo el reinado de Salomón en el año 950 y tanto antes de Cristo, que después fue saqueado, ¿cierto? Conocemos la historia, destruido a manos del rey babilónico, Nabucodonosor II, quien también tomó a los judíos, los deportó a Babilonia, los llevó esclavos, y ese templo servía como edificio religioso, como un lugar de reunión de los israelitas. Salomón construyó el templo que permaneció más o menos como 40 años. Pero el Cristo construiría una casa no hecha de manos, eterna, sino en los cielos eternamente, no hecha por mano de hombre. 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Ese es el templo. Volvamos a la historia, a este suceso. Nazaret estaba retirado del templo de Jerusalén, donde el Padre podría haber escogido ese lugar para la enunciación, para el nacimiento, sino que Dios escoge a esta humilde persona en un humilde lugar para hacer el contrato con la gloriosa presencia del Hijo de Dios. Reinará en la casa de Jacob por siempre. Y todo esto, hermanos, es buena nueva. Todo esto tiene que ver con Cristo. La buena nueva de salvación. Cristo es la salvación. La buena nueva que el reino de los cielos está entre nosotros. Cristo está entre nosotros. La buena nueva que tenemos vida eterna. Cristo es vida eterna. La buena nueva que tenemos la palabra. Cristo es la palabra. La buena nueva que después de la muerte tenemos vida. Cristo es vida. La buena nueva que tenemos un camino para transitar. Cristo es el camino. Y así podría seguir toda la mañana anunciando el reino de Cristo en nosotros. El nacimiento glorioso del Hijo de Dios. Amén. Amén, hermanos queridos. Dios tiene un lugar, un plan para ti, para mí, para cada persona. Un plan eterno para nosotros. Especialmente para el más común de las personas. Así que no nos creamos grandes seres espirituales, porque así, de esa manera, Dios tiene planes con nosotros. Sí, también los tiene. Pero Dios tiene planes eternos con todos, hermanos. Así que Dios llama a esta mujer, llamada María, siendo joven, para que sea la madre del Señor. Por eso que hace el llamado siempre a que las madres críen a sus hijos bajo cuidado, bajo la admonición del Señor.
Y a veces estamos muy conscientes de lo común de nuestra vida, hermanos. Y a veces las obras que hacemos para el Señor parecen menos que comunes, como repartir un vaso de bebida que trae Sofía a la pastora. Es una labor importante, ¿por qué no? O un café, o alguien que traiga algo rico para compartir en la casa del Señor. Dice la palabra que nadie, nada de lo que hagamos dejará sin tomarse en cuenta, se tomará en cuenta. Claro que sí. Cualquier tarea, grande o pequeña, satisface el esquema de Dios en nosotros, porque estamos para servir. A veces no lo entendemos, pero cosas grandes, cosas pequeñas que podamos hacer para el servicio del Señor, Él lo toma en consideración. Y podría hasta decir que Dios en realidad no desea tanto la habilidad de nuestras manos, sino, claro, el cuore. Porque la persona que simplemente o solamente tiene la habilidad de amar a Dios y al prójimo, tiene también que tener prioridades claras de servicio, porque eso es lo que agrada a Dios. Amén. Pero también tenemos que reconocer que el favor de Dios es una espada de doble filo, porque esto no es fácil, hermanos. Y nadie dijo que esto iba a ser fácil. Así que hay que entender, y yo lo entiendo de esta manera, que si Dios me sanó, quiere decir que nunca más voy a estar enfermo. A veces no nos agrada esto, pero este es un cuerpo de carne y hueso que se va a volver a enfermar. Si los que el Señor resucitó volvieron a morir, ¿o no? Ocurren situaciones para que el Dios de los cielos sea glorificado. Hermanos queridos, celebremos a Cristo en esta Navidad. Hablemos del Evangelio de paz. Hablemos sobre la vida nueva que hay en Cristo, en este nuevo nacimiento. Anunciemos también que Cristo pronto viene de nuevo. Pero ya no va a llegar a un humilde pesebre, ni en la guatita de una humilde niña llamada María, sino que va a llegar después de estar en las bodas del Cordero, después del arrebatamiento, va a llegar a juzgar a las naciones. Y en medio de ese pueblo que juzgará, estaremos nosotros también. Vamos a venir con Él. Y Él va a venir en un caballo blanco, con su espada. Y todos los que le rechazaron serán juzgados. Amén. 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 Por eso es importante, hermanos, y de nuevo se lo voy a compartir, que la encomienda que se nos ha dado de anunciar el Evangelio, de anunciar a Cristo, lo hagamos con premura. Vuelvo a citar lo que dice Romanos 10, 11. No, incluso voy a partir del 8, mire, y con esto me voy a quedar y con esto terminamos hoy día nuestro servicio, al menos el mensaje. Romanos 10, 8 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Boca y corazón. Una vez prediqué sobre ese mensaje llamado boca y corazón, porque tienen que provocarse ambas cosas para ser salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, boca y corazón, que Dios le levantó de los muertos, si tú crees a eso, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es importante confesar a Cristo con tus labios, hablar de Él, reconocerlo como Señor y Salvador. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere
No para aquel que va a creer, no, déjame así como estoy, de a poquito, esta cosa es compleja, yo cuando deje el cigarrillo, cuando deje de tomar, cuando vuelva a mi casa, cuando... No sirve, es para el que cree, para el que cree. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No, pues, si para los que están en Cristo nuevas criaturas son. Y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues. Por eso las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No sé si conjuguemos todo esto, pues, hermano. Armemos esto como un rompecabezas y vamos a darnos cuenta que la salvación está en Cristo. Porque confesamos con nuestros labios y creemos en nuestro corazón. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 14. Y aquí entramos nosotros. Pero ¿cómo ellos van a invocar si no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? ¿Cómo tu mamá, cómo tu hija, cómo tu hijo, cómo tu vecino, tu hermana, tu pariente, tu amigo puede creer si nunca le has hablado del Altísimo? Nunca le has hablado de Cristo. ¿Cómo creerán entonces de aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. El camino está preparado, hermanos. Te va a ir bien. ¿Podrás tener dificultades? ¿Las vas a tener? Claro que sí. Por eso lo dije al final, que esto no es fácil. Tenemos que reconocer que el favor de Dios es una espada de doble filo, lo dije. ¿Por qué? Porque Dios ofrece misericordia, pero nunca dijo que esto iba a ser fácil. Pero ¿sabe qué? Lo maravilloso es que Él nos dice que su yugo no es pesado. Usted sabe, yo creo que hay varios, si no somos del campo, hemos visto esto. Cuando hay un buey nuevo que se quiere enviar al trabajo, y los bueyes sí que trabajan, ¿ah? Cuando lo quieren enviar, ¿qué es lo que hacen? ¿Con un látigo le enseñan? Lo enyugan a otro buey viejo que sabe a dónde ir. A cabeza agacha va el buey y el otro está enyugado. Y el buey joven, por su forma, por su metabolismo, quiere irse para otro lado, pero no puede porque no tiene la fuerza, porque el yugo le impide, porque el buey viejo lo lleva, hasta que el buey nuevo entiende que a ese paso, a ese ritmo, a ese lugar, enyugado a ese, tiene que seguir. A eso se está refiriendo Cristo. Enyúgate a mí, dice el Señor, y yo te voy a guiar. Yo te llevaré por buenos caminos, porque sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Entonces eso es hermoso, hermano, sabiendo que en esta tarea de hablar del Evangelio, de anunciar el nacimiento de Cristo, de todo esto que va a ser complejo, claro que sí, pero estamos en Cristo. Y en Cristo, Él es mi fortaleza, ¿o no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues. Pongámonos de pie, hermano. Es hermoso hablar de la palabra del Señor, es hermoso entender esto. Realmente, este nacimiento que sea diferente, hermano. Esta Navidad, si la celebramos de otra manera, de una manera tan comercial, tan pagana, no. La mesa central es para Cristo. La mesa central es para el nacimiento. La mesa central es para el pesebre. La mesa central es aquí, en mi corazón. Celebrar ese nacimiento. Reconocer a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. El que quiere hacerme bien. El que quiere sacarme del lodo cenagoso y poner mis pies sobre la peña. El que me quiere rescatar de las tinieblas y traerme su luz admirable. ¿No es maravilloso eso, Rodrigo? Amén. Amén, es maravilloso. ¿Y por qué nos callamos? Si tenemos tanto que decir. No es que le he hablado mucho, no te canses, insiste. Esta palabra es para ti hoy día, insiste. ¿Cierto? Señor, gracias te damos en esta mañana por esta tu palabra,
Porque una vez más tú te muestras como ese Dios piadoso, maravilloso, misericordioso, que actúa con los más humildes, con aquellos que tienen su corazón quebrantado y que se dejan usar. Viniste, Señor, a una ciudad, a un pueblito. ¿Qué ciudad? Un pueblito, un villorrio quizás, tan sencillo, tan humilde, visitando una casa de una familia humilde que ni siquiera se saben los nombres de sus padres, si María tenía más hermanos. Era tan humilde que esta mujer fue considerada para depositar lo más grande de la historia al Hijo de Dios. Señor, ayúdanos a entenderlo. Este nacimiento de Cristo, sea en esta fecha o no sea, pongamos arbolito, no lo pongamos, Señor, es para reconocer que tú has venido a este mundo para rescatar lo que se había perdido, para rescatar esa perla de gran valor que son tus hijos, que vendiste todo para recuperarla. Gracias te damos, buen Dios, porque no escatimaste ningún esfuerzo, entregaste a tu Hijo y Él se despojó de su gloria, de su trono, de su deidad, sin dejar de ser Dios. Tomó la figura de un bebé y vino al vientre de una mujer humilde llamada María, una adolescente, para tener en Belén el nacimiento del Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Te damos gracias porque somos parte de ese plan, somos parte de ese reencuentro contigo, porque estábamos destituidos de tu gloria, porque habíamos pecado, porque hemos pecado y estamos fuera, destituidos de tu gloria. Pero Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores, y nos entregó la salvación maravillosa que es la vida eterna. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por entender el mensaje de salvación. Ayúdanos para poderlo pregonar también y entregarlo a quien lo necesita, porque sin duda es una tarea que no la hemos hecho muchos de nosotros. Pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Faltan días todavía para la anunciación. Faltan días para el nacimiento. Y falta muy poco tiempo para tu pronto retorno. Y ahí ya no habrá lugar a hablar de ti, porque tu espíritu será quitado de esta tierra y los corazones serán endurecidos mucho más todavía. Te damos gracias porque este es el tiempo aceptable. Este es el día que ha hecho el Señor. Este es el día que preparó para que tú escuchases este mensaje, que la salvación viene a tu vida en la figura de Cristo, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén.